tienen guías y maestros, este es el estudio número 15, y para los que tienen Biblia, estaremos hablando de Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Marcos capítulo 2, del verso 1 hasta el versículo 12. Así que yo le invito, si usted tiene su Biblia, abrirla ahí donde está, y vamos a compartir en este momento un milagro que yo sé que usted se lo sabe, o porque lo ha leído, o porque lo ha escuchado en muchas prédicas y muchos mensajes, ya que es un milagro que llama la atención, mueve, impulsa nuestra fe, nos motiva y nos motiva y nos hace creer más en Dios, de cómo personas pusieron toda su fe en el Señor. En esta clase del propósito del milagro me llama la atención que la clase pasada vimos cómo María, la madre de Jesús, esta mujer siempre confió en su hijo, y vemos hoy a este hombre, sin ser familia de Jesús, también estas personas confiaron en Jesús. En el día de hoy tenemos 3 personas con asignaciones. Usted tiene una, Mónica, ¿verdad? Hay otra persona que tiene una asignación y me escribió que a paso del médico hoy y no pudo estar aquí. Y creo que hay otra persona más. ¿Quién más? ¿Quién más tenía? Betty Hernández. Creo que tenía otra asignación, pero ya puede llegar porque a veces ya llega un poquito más tarde. Salvar el alma y sanar el cuerpo. Salvar el alma y salvar el cuerpo. Propósito número 2 de los milagros. Los milagros, dijimos en la clase pasada, los milagros eran un hecho sobrenatural, portentoso, algo divino, que no era algo natural que sucedía, sino algo sobrenatural. Y vamos a ver cómo los milagros, la salvación de nuestra alma es un milagro y el cuerpo también. Dentro de los objetivos que tenemos para el día de hoy, podemos decir que uno de los objetivos de la clase que tenemos es reconocer la omnisciencia de Jesús, que escudriña los secretos del corazón. Nuestro Dios, vamos a ver aquí en esta clase, es un Dios omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Todo lo sabe, ¿verdad? Todo lo conoce. Nuestro Dios, Jesús, aunque cuando vino, se despojó de lo que era Dios. Vemos en Filipenses que dijo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo y vino y se hizo 100% hombre. Vemos en la clase de hoy cómo Él deja manifestar en algunas porciones que aunque Él se hizo hombre, era omnisciente y podía ver el corazón del hombre, podía escudriñar los secretos del corazón del hombre, porque nosotros vemos lo físico, lo que se ve, pero Dios y Jesús ven más allá de lo que el hombre y de lo que el ser humano puede ver. Y también experimentar los beneficios que hay entre ser perdonado y ser sano. Amén. Tenemos beneficios porque somos primeramente perdonados. Vamos a ver aquí que el objetivo de Jesús cuando hacía grandes campañas evangelísticas no era tanto sanar, sino salvar. Porque cuando Jesús salía a dar estas campañas evangelísticas, hacía algo diferente. Él hacía los milagros, pero Él predicaba la palabra. A veces nosotros queremos hacer cosas sobrenaturales, pero también tenemos que saber que hay gente que necesita la palabra de Dios. Porque más que un milagro físico está el alma y el corazón. Y a veces cuando oran por el corazón uno se queda ahí, cuando oran por sanidad uno pasa. Y Dios está diciendo que primero yo tengo que hacer algo interno en ti, y luego entonces yo voy a manifestar mi milagro. Amén. El pensamiento central dice: Jesús vino a sanar la enfermedad más terrible del ser humano, que es el pecado. Ellos no entendían en este milagro, pero Jesús
Dice la Biblia que Él vino a salvar lo que se había perdido. Hay gente a veces hasta que se arrepiente creyendo que la iglesia es una institución lucrativa para ellos saciar sus necesidades. Y cuando la iglesia, ellos tienen una necesidad y no se la cubre, ellos entienden que no están bien. Eso es parte, esas son las añadiduras. Pero la iglesia es una institución espiritual. Espiritual. Y que nosotros trabajamos con las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son más importantes. Porque usted y yo, porque no tenemos dinero, pero hay muchas enfermedades, muchos padecimientos que les da a la persona de escasos recursos, que el que tiene grandes recursos no los padece, porque se hacen implantes. La ciencia está avanzada de una manera tal que hay gente que usa recursos humanos para hacer cuantas cosas su cuerpo, y la tecnología la puede hacer, pero ¿y el alma? Y nosotros somos una institución que llega a Hogar Crea, a personas que tienen problemas que nadie lo puede entender. Y cuando usted ve personas así, vienen a los brazos del Señor, se aferran al Señor porque dicen, wow, lo que tanto yo he buscado. Y eso era lo que ellos no entendían dentro de estas personas que seguían a Jesús. Ellos estaban detrás de algo, pero Jesús sabía realmente qué era lo que necesitaban. Por eso es que cuando el que pedía la limosna le dijo a Pedro y a Juan, dame limosna, ellos le dijeron, oye, nosotros no tenemos limosna para dar, pero tenemos algo. Es verdad que ese cojo fue sanado físicamente, pero en ese momento aceptó al Señor y eso fue más que suficiente en su vida. Amén. El texto audio que ya no ensayamos dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a ver en la clase de hoy cómo este paralítico fue sano físicamente, como también fue sano espiritualmente. Vemos a Jesús en esta historia bíblica, vemos el escritor de este libro que es Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, uno de los 4 evangelios, dentro de ellos el segundo evangelio sinóptico, y vemos aquí a este hombre que escribe esta historia bíblica, esta narración de los hechos que Jesús hacía. Y me gustaría, ¿usted le toca hablar de Marcos? ¿O te va a tocar hablar de Marcos? ¿Qué le tocaba a Mónica? ¿Dónde está la Mónica? Ella salió, pero ya Ok. Vemos aquí a Marcos, el escritor de este libro, que se le atribuye a él, muchos escritores le atribuyen a él que escribió el libro de Marcos, aunque no sabemos 100%, pero en una gran posibilidad sí creemos que fue Marcos, porque estuvo en el tiempo de Jesús, andaba con Jesús. Este hombre, que es uno de los evangelios, dentro de ellos más corto en cuanto a narraciones, y escribe desde el bautismo de Jesús hasta su resurrección. Este hombre llama la atención porque mayormente él escribe sobre la compasión que Jesús tenía por la gente. Usted sabe que hay muchas maneras de narrar las cosas, y usted no puede escuchar a mí dando un mensaje sobre el paralítico y se escucha a Junior o a Nelson, y usted dice, wow, pero dijeron lo mismo, pero con palabras diferentes, porque tienen puntos de vista y enfoques diferentes. Amén. Quizá en el caso de Junior se va a reír mucho, en el mío no se va a reír tanto, y así sucesivamente. Pero vemos aquí a Marcos, a este escritor, que él escribe de una manera todo lo que él narra
trata de hablar sobre la compasión que Jesús tenía por la gente. ¿Por qué? Porque él escribe, los destinatarios de este libro, a quien él les habla, era un pueblo que no era directamente judío. A quien le hace esta carta es a los judíos helenitas. Los helenitas eran personas que no eran netamente judíos, pero pasaban al judaísmo y se arrepentían y se hacían judíos de fe. Y él le escribe a estas personas, y todo lo que trata de hablar de la compasión, de cómo Jesús miraba a la gente, de la misericordia que Jesús hacía con la gente. Es básicamente lo que él habla. Y vemos aquí que en esta noche vamos a hablar sobre el milagro del paralítico que baja del techo. Yo sé que usted lo ha escuchado, que abre la abertura, 4 hombres que lo llevan, y lo bajan, y Jesús hace el milagro con este hombre. Porque dice que Jesús tuvo compasión de él. En otras palabras, Jesús tuvo misericordia de él porque vio su gran fe. Jesús conoce la verdadera necesidad del ser humano. Jesús conoce la verdadera necesidad del ser humano. ¿Qué es una necesidad? Esa palabra se cae, ¿verdad? Cuando yo estoy diciendo un significado que no tiene. ¿Qué es una necesidad? Sí, ¿qué es una necesidad? Ahora atrás, es verdad que son una sola carne, pero levanta su mano, que aquí es diferente a nivel. Una necesidad. Una necesidad es cuando una persona, para la redundancia de la palabra, necesita algo, carece de algo, le hace falta algo. Carece, ¿verdad? Le hace falta algo. Carece de eso, es necesario que tenga, tiene una carencia, eso es indispensable en su vida, ¿verdad? Y dice, podemos decir que Jesús conoce cuál es la verdadera necesidad. Casi siempre nosotros decimos, yo necesito tal cosa, y no siempre la necesitamos, sino muchas veces la queremos. Ven. Sí, como dice la pastora, que muchas veces son antojos. Son antojitos. Yo necesito tal cosa. Sí, entonces Jesús realmente conoce cuál es nuestra necesidad. A veces usted y yo vamos de rodillas ante el altar y le estamos pidiendo cosas al Señor. Y Él nos mira como cuando usted tiene un hijo y Él le pide algo. Y el hijo suyo le dice, mami, yo necesito tal cosa. Y usted lo mira y le dice, tú no lo necesitas, tú lo quieres. Porque tú tienes tal cosa. Y sin eso tú puedes existir. Y así Jesús a veces cuando nosotros al Señor vamos y le pedimos una cosa, Él dice, yo sí sé lo que tú necesitas. Tú necesitas esa cosa. Y cuando nos llegan cosas, nosotros decimos, el Señor sabe realmente qué es lo que necesitamos. Vemos a este hombre que él va detrás de algo que él necesita. Pero Jesús sabía que aparte de eso, él necesitaba algo más, que era lo que realmente iba a completar su vida, y era la salvación de su alma. Jesús, la gente le seguía por los panes, por los peces, por la sanación, por los milagros. Alguna gente seguía a Jesús, no era ni por los panes, ni por los peces, ni por los milagros. Usted lo ve donde hay mucha gente. A la gente no gusta estar donde hay mucha gente. Usted está en un grupo y hay mucha... La gente viene a la iglesia, aquí, a la iglesia. Y usted le pregunta, ¿cómo estuvo ahí? Porque había unos cuantos hermanos ahí. Sí, ¿verdad? Y usted ve que se llena, y la gente ve que está lleno y ellos quieren entrar, lleno. Ellos quieren entrar cuando está lleno, porque ellos quieren estar. No, eso estaba full de gente. Y hay gente que se queda en Jesús. Cuando decía, tú no has seguido la campaña, el grupo, dicen, tú no has ido. No, vete para que tú veas ahí sí pasa cosas. Y entonces
digan, joder, Porque en el mismo ánimo de la iglesia hay gente que viene y si ve poca gente se va, porque hay poca gente. Porque la gente lo sabe que hay mucho, entonces Jesús, la gente le seguía por muchísimas cosas. Sí. Es natural. Hay gente que le gusta convertirse en iglesia donde hay mucha gente, donde yo nunca voy a dar un micrófono, pero esa iglesia se conoce. ¿De qué iglesia tú eres? ¿De tal iglesia? Ah, sí, yo conozco esa iglesia. ¿De qué iglesia tú eres? ¿Dónde es eso? Y es que no, el Junior. Dios le bendiga. Amén. El envío fue usado. Nosotros está en parte ahorita abajo de ese tema acerca del enfocamiento de Jesús, que era salvar, perdonar pecados y hacer los días. Amén. Entonces, la trayectoria de la obra de cuando estamos viviendo no es así. No estamos enfocados ni en la salvación, ni en los milagros. Solamente estamos enfocados en que la gente vea que yo puedo una unción. Si usted ve esta generación de predicadores y ahora ni siquiera se preocupan por hacer el trabajo. No se preocupan ni siquiera por decir quién es enfermo. Simplemente yo que prediqué, manifestó Dios a una sierva de esas que veo que se está mirando en el Espíritu Santo, de ministro, y ya la gente dice, wow, ese manifiesto de Dios. Y me desenfoco del legado de Cristo, que es la mano de salvación. Hacer el llamado, como tal que suceda hoy. Amén. Muchas veces hay personas que concluyen en la universidad de hermano Rivero. Si ven la iglesia vacía, el mensaje de ellos son bien pero si la iglesia está llena, cansa a la gente porque ve tantas cosas. El enfoque de un buen cristiano, de un buen predicador, debe ser la sangre y provocar Esa es la misión principal. Amén, Dios bendiga. Sí, realmente a la iglesia la gente venimos a... Mira, a la iglesia venimos a adorar a Dios, a unos con otros, ¿verdad? Calentando los corazones y a predicar la palabra. Y la iglesia se conforma y digamos a nosotros. Que no está malo. Que no está malo. Sino Pero que eso no está completo. eso. Eso no está completo. Entonces, vamos a leer Marcos capítulo 2, verso 1 y 2. Mónica, ¿qué usted iba a buscar? ¿Qué te iba a buscar? Lo que tú no estabas haciendo. ¿Qué? Sobre los escribas. Ah, ok, todavía. Marcos capítulo 2, verso 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y le predicaban la palabra. Dice que pasados unos días volvió Jesús a Capernaum, ¿verdad? A la casa donde él estaba. Y dice que cuando él volvió a esa casa se juntó mucha gente, porque la multitud necesitaba escuchar la palabra. Capernaum era una ciudad que estaba al norte de Galilea. Podemos decir que era una ciudad de la misma Galilea, ¿verdad? En esta ciudad Jesús había hecho muchos milagros. Se cree que allí Jesús tenía una casa alquilada, porque dice que volvió a la casa, o sea que él había salido de Capernaum, había hecho una obra y volvió nuevamente a esa ciudad, a la casa donde él estaba. Al parecer Jesús se quedaba en esa casa. En esa ciudad de Capernaum Jesús hizo muchos milagros.
Era normal que Jesús fuera allí y había muchas personas que se habían hecho judíos en aquel lugar. Allí Jesús hizo la sanación de un centurión. No sé si recuerdan el centurión que le dijo a Jesús: no, pero no te preocupes, vete, que con tu la palabra se va a sanar. Y entre otros milagros que Jesús hizo allí. Esta ciudad, a pesar de Jesús haber hecho tantos milagros, al fin y al cabo es la misma ciudad que Jesús le da una profecía y le dice que iba a ser destruida. Porque habían escuchado, Dios había hecho tantas cosas allí, pero a pesar de eso no se arrepentían. Pero bueno, la multitud siempre necesita escuchar la palabra. La gente sabía ya en aquel lugar quién era Jesús. Porque dice que había salido y vuelto en esos días a la casa donde él estaba. Inmediatamente se dieron cuenta que Jesús volvió. ¿De qué Jesús volvió? ¿De predicar? Jesús no volvió de unas vacaciones. Si leemos los evangelios, esos 3 años del ministerio de Jesús fueron 3 años sin vacaciones. Era de un lugar a otro, a lo que podemos llamar campaña, ¿verdad? Iba a un lugar y predicaba y enseñaba. Y en aquel lugar, él tenía esa casa donde él se reunía y Jesús vuelve nuevamente a la casa. Quizá los discípulos, digo yo, dijeron: no, ven acá, Jesús viene de estar ahí de la garganta, sin esto. Señores, yo me imagino que no era fácil. A veces uno con esto, uno va a hacer de agua caliente, uno dura 1 hora aquí y uno va allí. Y dice que Jesús llegó, quizás te digo yo dentro de mí, los discípulos dijo: oye, Jesús llegó, nosotros estamos agotados y esta gente se reúne. Pero Jesús, a pesar de estar como estaba, aceptó y dice que toda la casa se llenó. ¿Usted sabe por qué toda la casa se llenó? Usted ha venido aquí a una actividad donde se pone silla en el medio y todo, todavía no está lleno. Siempre hay alguien que pone una cartera, pone una Biblia. Cuando usted no me llena, a ver que sea 30 o 20 más, ¿no va? El 31 se llama la iglesia. ¿Cómo es? Amén. Y algo que resalta ahí el maestro es que la parte bíblica que él dice: y Jesús predicaba. Hoy en día muchas personas tienen poca fe en el Evangelio porque hay poca predicación del Evangelio. Si hubieran predicadores que hablaran del Evangelio, porque te fijas que Jesús, su enfoque, él sabía la necesidad de las personas. Él sabía que las personas tenían esa necesidad de ser sanos, tenían calamidad y todo eso. Pero en esa multitud, el enfoque de él era presentarle el Evangelio de Cristo, presentarle el reino de Dios. Por eso cuando él llegaba a un lugar, él predicaba y decía: ha llegado el reino de Dios, dando a entender que el reino que ellos operaban, el reino que él está presentando, es contrario a lo que él le está presentando. Pero ¿qué pasa? Hoy en día la gente se han enfocado, muchos de los evangelistas, muchos de los predicadores y muchas veces de los pastores se han enfocado en rugir mucho y en hablar mucho de historia, pero hablan poco del evangelio. Entonces hoy en día las personas, tú lo llamas ¿para qué? Para que sean sanos, y tú ves que pasan pocas personas. ¿Pero por qué? La palabra entra, la fe entra por la palabra del Señor. Entonces, si no hay palabra, no hay fe. Si no hay fe, no hay palabra. Entonces, lo importante de eso que Jesús resalta aquí, que a pesar de esa gran multitud, él les predicaba el evangelio. Porque la necesidad de las personas no es sanar una parte física, es el alma. Cuando tú te enfocas en el alma, en la necesidad, como decía el texto abajo, de que decía que el enfoque de la sanidad de Dios es curar el pecado. Entonces, hoy en día estamos enfocados en que si un brazo se ve, que la gente vea en el brazo, pero el alma está sucia. El interior, lo interior está sucio. Pero queremos que hoy en día todo se grabe para que la gente vea que Dios me usa. Pero no se enfoca en algo más centralizado, que es lo que Jesús centralizó. Pero si yo veo aquí que Jesús
se enfocó en la predicación, en el mensaje, en hablarle del evangelio, en presentarle lo que Dios presentó en la palabra. Pero si hay pocos evangelistas, hay pocos predicadores que están preparados en la palabra del Señor, no van a hablarle conforme a la Biblia. Lo que le van a hablar es palabrería. Pero hoy se necesita personas que aumente la fe de la persona. Pero ¿cómo lo van a aumentar? Hablándole del evangelio. Usted ve en las redes, usted ve personas que tienen palabra, son predicadores, pero no tienen palabra del Señor. Tienen poco contenido bíblico, porque no hablan de la esencia. Usted ve que esas personas que hablan de, ¿cómo se llama esta parte? Que hablan de los géneros. Usted ve que esas personas están preparadas y se saben las leyes y los artículos, pero los predicadores saben poca Biblia y saben cómo contradecir lo que ellos dicen. ¿Pero por qué? Estudian poco. Pero entonces, si nosotros nos enfocamos como evangelistas, como predicadores, como iglesia, a mostrarle el evangelio de Dios, prepararnos bíblicamente para cuando aquellas personas que están sedientas de Dios puedan ser sanos del alma y luego físicamente. Amén. Dice que Jesús, como decía hace un momentito, Él llega, ya Él había ido, porque dice que fue a la casa donde estaba acostumbrado a ir, o sea, ya Jesús en esta casa había ido, ya lo conocía, y dice que le seguía mucha gente decía que seguía a Jesús por los milagros, por los panes, por los peces. Otros seguían a Jesús porque era el predicador evangelista del último minuto, el de tiempo. Ese viene el predicador, es el que debe que invita a esta iglesia, pero invita a aquella, sí, era Jesús. Ese era el evangelista de los momentos, ve allá, o porque iba mucha gente, o por cualquier razón ellos venían de Jesús. Dice que la casa se llenó, no quedaba más espacio. Y Jesús sabía porque ellos venían, pero la intención de Jesús era lo que realmente ellos necesitaban. Dice que Jesús sabe lo que realmente nosotros necesitamos, cuál es nuestra verdadera necesidad. Jesús sabe lo que usted y yo necesitamos. Jesús sabía que hay alguien enfermo, Él lo sabía, porque se le hacían visibles los enfermos. No es como hoy que usted va al médico. Cuando nacía alguien con algún defecto, ese defecto se quedaba ahí, no había una plaquita, no había un tornillito, no había un sedante para esa persona que tenía un problema esquizofrénico, no había nada de eso, y esas enfermedades estaban bastante visibles. Pero Jesús aprovechaba la oportunidad para predicar la palabra. Cuando toda esa gente se juntaba, Jesús no comenzaba a ver, tú ven. Eso sucedía en el transcurso del camino. Todas esas personas se sentaban porque Jesús comenzaba a predicar su palabra. Donde quiera que se juntaba una multitud, Jesús aprovechaba para predicar la palabra, porque Él sabía que la necesidad del hombre, lo que primero tenía que saciar era su corazón, porque estaban sedientos de palabra del Señor. Lo principal cuando nosotros venimos a la iglesia no es otra cosa, es que el alma, es que nosotros estudiemos, aprendamos, que el niño que viene a un culto, mire, fíjese usted que cuando las personas vienen a servicios, y a veces Dios hasta le hace un milagro, son ingratos algunos, se descargan. ¿Usted cuánto fue que Él sanó? Fueron 10, y los 9, ¿dónde están? Porque Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad del hombre. Ellos estaban sedientos de palabra de Dios. Y Jesús, ¿qué le estaba dando? Palabra de Dios. Jesús le predicaba la palabra. Toda la palabra. Y luego que Jesús le predicaba la palabra, entonces Él hacía lo que Él entendía según la necesidad de cada uno. Yo estoy segura que hay mucha gente, digo yo así, porque la Biblia no lo relata, porque si la Biblia escribiera todo lo que Jesús hizo en esos 3 años, los evangelios no eran vastos
para escribir 3 años de ministerio de campaña evangelística de Jesús. Pero sí, yo sé que en algunas oportunidades hay personas que fueron quizás con una enfermedad y no fueron sanos, tenían que seguir yendo. Porque Jesús sabía que era lo que esa persona necesitaba en ese momento. Él sabía que necesitaba escuchar más palabras primero, porque ese corazón no estaba bien. ¿Por qué? Porque había una necesidad en el pueblo, en la sinagoga, no había palabra. En el tiempo de Jesús vemos que cuando Juan el Bautista salió, la gente seguía a Juan, porque las palabras de los que estaban en el pueblo era una religión vacía. Eran simplemente los judíos, eran religiosos, eran gente que lo que estaban haciendo era, ¿cómo le llamamos? Rutina de sacrificios, venía, lo traía, pero el corazón de la gente estaba mal, no había palabra de Dios, había un velo en la visión de la gente. Y cuando Juan salió, ¿qué hacía? Le seguía. Y cuando Jesús, siendo un niño, podemos decir de 12 años, se paró a hablar, hizo todo el mundo. ¡Wow! Porque hablaba diferente, porque tenía palabra de Dios. Aunque usted y yo no lo creamos, la gente que está allá afuera necesita un milagro físico, pero la gente necesita mucho el alma. Mucha gente que usted ve afuera, váyase a una guaguita y comienza a hablar con una persona para que usted no tiene ni que darse cuenta. Cada rato va una gente, me dijo que estos días una, yo estaba comprando el martes en la capital, y estoy en una tienda y dice la muchacha, ya te enseñando tú que llevas sin mascarilla, pero esa no es su función, ella tiene que facturar, es de la puerta, pero ella le tiene un miedo al COVID. Señora, la mascarilla. Y le dice a una amiga, muchacha, si tú sigues hablando de la mascarilla, lo que es la mujer de tu lado. El otro día uno agarró y le dio un tiro a otro porque le pidió la mascarilla. La gente está loca. Usted sale a la calle, usted pasa por cualquier lugar, usted se da cuenta tan necesitada que está la gente de saciar la necesidad de su vida, porque la gente está vacía. Hoy día que hay tantas iglesias, la gente está vacía. ¿Cuántos psicólogos hay? Pero no hay palabra de Dios. Porque la gente lo que está bien lo dice mal. Porque en las escuelas, en los centros, ¿qué te dicen? Deja ese niño, que es la que sabe si va a ser varón o va a ser hembra. Tú no le puedes quitar la muñequita, tú tienes que dejarlo tranquilo. Y aunque la gente cree que está bien, por más que dicen, no están bien. Y tal cual como en el tiempo de Jesús, que la iglesia evangélica no estaba como está hoy, tal cual hay necesidad de la gente, de la palabra de Dios. Y si Jesús llegaba simplemente a hacer milagros, el alma de la gente no iba a ser saciada, había corazones que no iban a ser restaurados. A veces se da la campaña evangelística y uno dice que no se convierte en nadie. Hay gente que esa noche se pudo haber ahorcado, pero un mensaje, quizá en ese momento no se arrepintió, pero un mensaje, una palabra lo hizo hacer cambiar de mente. Quizás su esposo no se ha arrepentido, pero una palabra que usted le dé constantemente está haciendo algo en el corazón de ese hombre. Quizás su hijo no se ha arrepentido, pero hace falta palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios no es que usted le diga a la gente que Cristo viene, es que usted se la aprenda, usted la lea, usted la viva y usted la pueda enseñar. Porque a veces decimos, pero la iglesia se predica. ¿Qué se está predicando? ¿Palabrería o palabra de Dios? Hace falta palabra de Dios. En la sinagoga no había palabra de Dios. La gente seguía a Jesús porque había palabra. Había cambio, había transformación, había necesidades que estaban siendo llenadas. Y ellos estaban preocupados porque la gente estaba dejándolo todo para escuchar palabra de Dios. Amén. Junior, ¿usted levanta la mano? ¿O soy yo? Porque ella. Sin nada. El viernes a Libros. el viernes a las 9 yo no vi la noticia, o sea, vi la noticia y aquí mismo estaban pidiendo personas que fueran oradas. Ni en el hospital la persona que no es por miedo a COVID, porque
Hay gente que va al supermercado, compra, van a los bancos. Entonces, es como usted está diciendo, colaborando con lo que usted está diciendo. Lo que hace falta hoy en día es una palabra que confronte una situación que una persona esté pasando fuera de Dios. Usted vaya y diga, por ejemplo, este mismo versículo que se predica prácticamente solo, solamente se necesita una boca para predicar, un cuerpo. Que usted diga, Jesús puede sanarte, Jesús puede librarte, Jesús puede ayudarte, Jesús es tu sanador, tu esperanza. Pon tu confianza en Jesús. Entonces, lo que usted dice, quizás no se convirtió en nadie, pero esa noche, esa persona tenía una circunstancia, y Dios lo sanó. Termino con esto, no sé si ustedes oyeron del testimonio de una persona que Dios lo mandó a Estados Unidos, y en Estados Unidos fue a un basurero y empezó a predicar en el basurero. Y él dijo, Señor, que yo busco aquí. Y Dios le dijo, predica que yo soy la esperanza, predica que Cristo es la esperanza. Y empezó a predicar que Cristo era la esperanza. Y sale una persona del basurero que se va. Entonces, la persona hoy en día, especialmente los predicadores, nosotros los predicadores, lo que tenemos que enfocarnos es predicar la palabra, la buena nueva de salvación. Afuera no se va a hablar de la iglesia, afuera se va a hablar de lo importante que es el día de Dios. Amén. Yo bendigo. ¿Alguien más? Blanca. Está bien. Analizando la clase, aquí habla de la sanidad del alma. El tema es salvar el alma y sanar el cuerpo, pero también se puede decir sanar el alma y sanar el cuerpo, porque muchas veces nosotros nos preocupamos más por las enfermedades físicas que por la del alma. Y nosotros, con cualquier enfermedad física que tengamos, podemos entrar al cielo. Sí. Pero con ninguna enfermedad del alma podemos entrar allá. Entonces, es tan importante que nosotros aprendamos que una alma sana sí llega al cielo. Una alma enferma no puede llegar al cielo, porque así como pasa en el cuerpo físico, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no tengo mi alma enferma porque yo no he matado, no le tengo rencor a nadie, no hago esto, no hago lo otro, pero hay otras cosas que usted tiene que en el alma, que usted no se da cuenta, que es así como el cuerpo físico, a veces tiene cáncer y la persona no se da cuenta ya cuando el cáncer puede. Entonces, es bueno que analicemos esta clase, la sigamos escudriñando, porque así aprendemos y valoramos cuán importante es sanar nuestras almas. Amén. Y nosotros nos damos cuenta de cuán vacía está la gente. Porque sí es importante, aquí hay dos cosas por las que a Jesús le seguía, y era porque había una necesidad de que no había palabra y porque Jesús le daba esperanza. Hay una parte en la que nosotros, cuando la gente está necesitada, le damos una esperanza. Y a través de un mensaje, nosotros hacemos a esa persona que siga vivo y que se mantenga en pie. Pero también hay una parte en la palabra en la que la iglesia se debe de empapar. Y es, en la semana pasada, en una clase que yo impartía, una joven, ya tiene esto por aquí, por aquí, por aquí. Y siempre que iniciamos, oramos, uno siempre pregunta en la primera clase, no podemos orar inicial. Y ella siempre que ora, ella como que uno ve que ella, de la gente que hace las cosas porque la hacen, ella comenzó a hablar de un tema de una profesora, dice, pero no era de eso que estaban hablando. Una persona que es cristiana, y ella nos dijo a nosotros en la universidad que tienen valor las dos cosas. Es por creación de Dios, pero también es por la evolución. Y dice ella que es cristiana. Y yo le dejé que ella hablara, otra joven cristiana, porque ese no era el tema, estamos dando una clase de farmacia, pero hablando de ella introdujo el tema. La otra joven cristiana, ¿qué hizo? Se molestó. Oye, es que ¿cómo tú vas a salir con eso? Y yo le escucho y le digo, espérense, que estamos en una clase de farmacia, espérense, yo estoy diciendo un tema, ella tiene un punto de vista, yo tengo otro punto de vista.
¿Usted tiene alguna manera de usted comprobar que lo que ella dice no es? No, porque esa muchacha siempre sale. Yo digo, espérate. Si tú no tienes como tú, lo que ella está diciendo, refutarlo, ella es su opinión. Con tú enojarte con ella, tú no la vas a cambiar de opinión. ¿Qué es lo que hacemos a veces nosotros los creyentes? ¿Qué palabra de Dios nosotros podemos dar? Hoy en el mundo hay mucha incredulidad. Tenemos muchos jóvenes yendo a las universidades y escuchando cosas, hijos de cristianos, están escuchando cosas que le están enseñando profesores, y usted ve que su hijo está mateo todos los días y cree que el Señor es lo que le están enseñando. Pero usted y yo nada más le decimos, hay una esperanza en Dios, y él está escuchando otra cosa. Y eso es lo que pasaba con la gente en ese tiempo, que ellos le decían muchísimas cosas, pero la iglesia no refutaba otras cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir? Es con la palabra de Dios que nosotros podemos combatir lo que el enemigo está tirando en estos tiempos, lo que la educación está diciendo, que los muchachos pueden hacer lo que quieran. ¿Cómo usted lo puede combatir? Como usted sabe que Dios es bueno, eso lo sabe usted porque lo comprobó, Él no lo ha comprobado. Es lo que se llena todos los días más de odio cuando usted le dice que Dios es bueno y allá le enseñan otra cosa, porque usted no le puede refutar eso. Y yo le dije, ¿tú quieres saber si eso es cierto? Dime lo que tú entiendes. Yo comencé ahí. Si tú quieres escucharme, ese es tu punto de vista, pero yo te voy a decir lo que dice la palabra y también las cosas que se pueden comprobar. Y lo que ella me está diciendo no se puede comprobar por esto, por esto, por esto, por esto y esto. Ella se quedó callada. Otro día, antes de que se acabe, yo la llamo aparte, le doy un consejo, o le digo, ¿tú entendiste lo que yo te dije? Porque ese día yo no se lo puedo decir. Pero por más cristiano que usted sea, si usted no me dice que Cristo viene, usted me está dando palabra de Dios, usted tiene que tener esto para usted contrarrestar lo que es el mundo allá afuera, le está diciendo a su hijo, a su esposo y a toda su familia. Ese es el bálsamo. Ese es el bálsamo. Jesús conocía cómo él combatir, porque cuando Satanás fue y le dijo, tírate, si hoy un cristiano Satanás le dice, claro, yo no me voy a tirar nada, usted no me dice así, pero Jesús le dijo, escrito está. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar lo que nos dicen eso? Y creen gente que está allá afuera que son incrédulos, que saben mucho que ellos no saben la verdad, pero de las cosas negativas ellos están empapados. Entonces la iglesia solamente quiere decir unción, gloria, aleluya, pero no se le está predicando a la gente la palabra. No se le está comprobando a la gente con la palabra cuando salimos fuera por qué todo eso es mentira, por qué todo eso no es verdad. Y eso era lo que Jesús hacía, por eso le seguía a la gente, por eso le seguía a la multitud, porque Jesús respondía a las incógnitas que tenía el hombre. Porque este mundo, los jóvenes, están llenos de preguntas y de incógnitas, de cosas que usted y yo ni me imaginamos. Y con la palabra se puede contestar. Pero tenemos que conocer la palabra. Jesús sabía que había una necesidad en ese hombre, más que una sanación física, en el alma de esa gente, de toda esa gente que estaba ahí incrédula. Jesús no le iba a dar añadiduras sin darle la palabra. Sí, Jesús no lo iba a dar la añadidura. Nosotros queremos la unción, la añadidura, pero seguimos vacíos por dentro. Y cuando la gente nos contrarresta, nosotros, bien, qué vergüenza me dio esa cristiana incomodarse. ¿Por qué se incomoda si usted no tiene respuesta? No, porque hay una incredulidad. Yo digo, ¿y cómo tú puedes combatir su incredulidad? Con la palabra. Esa es la única base. Entonces Jesús le daba la palabra y le daba esperanza de vida. La gente ha perdido la esperanza en todo. La gente ha perdido la esperanza en los hijos, en el esposo. Usted no ve que hay gente que la gente, esa frase se usa mucho, cría a fuego y te sacaron los ojos. Usted va a los hospitales y usted ve a la mujer pariendo y dice, uno está pariendo, pero uno no sabe, porque este muchacho, mira, ni en los hijos la gente cree. La gente dice que lo está criando por criar, pero la gente no tiene esperanza en los hijos. Usted ve a la gente hablando del matrimonio y la gente dice, ¿para qué no te vas a casar? ¿Y tú eres hombre? Ay, que usted le diga que usted cree en su esposo, ¿es un pecado? Mira, usted le dice a una mujer que usted cree en su esposo y ella, mire, es un pecado, porque la gente no cree en nadie, porque no hay esperanza. Y Jesús le da esperanza a la humanidad. La gente no cree en nadie.
entender que el Hijo del Hombre vino a sanar y a buscar lo que se había perdido. Mónica, ¿te vas a decir algo? Sí. ¿Usted tiene una palabra ahorita, Mónica? Oye, que tú dices que la gente no cree en nadie y esas cosas. Globalizando. Sí, pero esas cosas, Cristo dijo que van a suceder. Sí, es Antes cierto. del fin y todas esas cosas iban a pasar. Entonces, a veces yo no dicen algo y llegando yo todo me sorprendía. Si una gente se murió, ya está más rápido. Pero hay una palabra, Mónica, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Eso es cierto? No. Sí, la Biblia lo dice. Sí, la Biblia lo dice. Pero no se han hecho, se enfriarán, pero No hay nosotros. Entonces, la Biblia dice que en estos tiempos la gente va a perder la esperanza, pero nosotros tenemos que seguir predicando la esperanza, porque es la esperanza en lo que desvanece. Pero lo que estamos en la fe, nosotros tenemos que entender que hay esperanza y esa gente desesperanzados tenemos que ofrecer esperanza, porque la esperanza se ha ido en lo ficticio, en lo humano. Porque que tenía la esperanza, Mónica. No, yo le digo a la gente, cuando me dicen a mí, yo le digo que Cristo viene a buscar a su pueblo. Ustedes tienen que prepararse, porque yo no me siento así como ustedes están sintiendo, porque yo tengo esperanza. ¿Entiendes? La persona que, sí, yo digo, la persona que habla así no tiene esperanza. Si tú hubieras aceptado la tuya, tú hubieras sido cristiana. Todo lo que está pasando, estoy asustado, porque yo no conozco la palabra. Yo digo, ay, Dios mío. Yo te decía que cuando yo no era cristiana, yo te la cosa, y una cosa, había que agarrarme el diablo y ponerme la cédula y ponerme a un zapato. Porque, sí, porque me daba un bastante una cosa, porque yo me convertí, que uno empieza a leer la Biblia, a oír la mensaje y la prédica. Uno sabe que ya eso va a pasar, pero uno siente que a uno no le va a pasar, porque uno tiene una esperanza en Cristo. Eso es lo que yo te quise decir. Las personas que son así tan desesperanzadas, no tienen esperanza en ninguno, pero nosotros tenemos esperanza. Y dicen, no, porque los sigo, los sigo aquello. Pero tenemos que inyectar eso. Pero tenemos que inyectar eso. Yo le digo eso. Y aún nosotros mismos tenemos que vivirlo inyectando. Y vivirlo, y no hacerlo como los fariseos, que ellos hacían una cosa y hacían. Exacto. Exactamente. Los que buscan sanidad también necesitan el perdón divino. Marcos capítulo 2, verso 3 al 5, por favor. Marcos capítulo 2, verso 3 al 5. La Biblia. Sí. Ya ¿Qué hemos estado? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Okay. Vemos aquí, esta acción, ustedes se lo saben, Jesús está aquí en la casa predicando, la casa está llena y no cabe nadie. Nadie cabe. Imagínese usted, si no cabía nadie, porque yo me supongo yo que si era una casa, por más grande que fuera, estaban parados. Porque si había mucha gente y se agolpó la multitud, puede ser que hubieran dos preparados sentados, pero me supongo que estaban parados para que entrara la gente, querían entrar más. ¿Cómo iba a entrar un paralítico? No iba a estar parado como yo. Usted y yo vamos a ocupar este triángulo. Ese triángulo yo, y vamos a decir que en este cuadrito cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, hasta 50 gente, dejando un espacio, digamos 40. 50 sillas. Sillas no, pero palabras, vamos a decir. El paralítico se va a tomar todo ese espacio porque él va a entrar acostado. No le van a dejar entrar. No lo iban a dejar entrar. Porque por más compasión que tenga la gente,
el hombre del estanque siempre estaba al lado del estanque, todo el mundo no estaba lejos del estanque. Y él era el que estaba más cerca del estanque, pero él era un solo milagro, y aunque él estuviera más cerca, él era el que se quedaba siempre, porque él era el que tenía menos facilidad, porque el que estaba, yo imagino que sobrevivía al lado de ese estanque ahí. Pero yo sé que un día se va a mover, nadie va a ver el estanque, y soy yo que me voy a tirar, pero siempre veía, porque estaban de lejos, veían, pero él tenía más facilidad. El paralítico no podía porque él llevaba más espacio. Eso. Bueno, así como te explica, porque quizá hay gente que no sepa, a mí me dicen que una parihuela, ¿verdad? Como una, que estaba en una... En un lecho. Exacto. Eso es como una... Yo me imagino que... Una Sí. cama, Es como una camilla. Eso le dicen parihuela en el campo mío, pero eso es como tú dices, una camilla. O sea, que si un paralítico no es una silla de ruedas, porque la silla de ruedas ocupa poco espacio. Y según lo que yo veía en el campo mío, en mi campo, donde lo llevaban, es como tú dices, como una cama. Me imagino que para ese tiempo que la ciencia no estaba tan avanzada, era donde ponían como en el campo, ponían como 4 palos y le ponían arriba como especie de un colchón y de ahí entonces lo acotaban. O sea que realmente, como usted explica, no había forma, era demasiado grande y ocupaba demasiado espacio. Entonces, si estaban parados, no había forma de entrar. Pero ellos, la fe, lo mueve todo. La fe lo mueve todo. Era como un cheilón de paz. Como Un cheilón. exactamente, yo me he pensado porque quizá el paralítico no tenía como para un colchón. Eso puede haber sido un asunto ahí. Porque como la ciencia no está tan avanzada como ahora y era una persona de casa a lo mejor era algo porque si nosotros seguimos durmiendo la ciencia ha avanzado mucho, pero no sigue durmiendo en cama de colchón. Y me prometo que no había porque tiene la televisión avanzada y nosotros seguimos con el colchón ahí. Era un cáncer de eso, de ahora. Yo le quería mire, hay personas que viven en la persona. Aunque los milagros que Dios hizo, que Jesucristo hizo, tenía que suceder para el tiempo de Jesús. Porque el paralítico, si él ya querido llegar al estanque, sería igual a paralítico. Pero quizá él por la ofrenda que recibía, igual que el paralítico del hermoso, estaba ahí mismo en la puerta. Pero ese se entiende con confort, así somos nosotros. A veces preparamos la actividad y Dios se glorifica. Y decimos, wow, Dios se glorificó. Pero en la próxima actividad Dios va a hacer algo más poderoso de lo que hizo contigo. Entonces, nosotros, algunas personas, somos muy conformistas y por esa vez nosotros nos provocamos que Dios haga lo que parece. En estos días, yo estaba pasando por los procesos. Y yo me decidí, yo dije, yo no me voy a parar hasta que Dios no ha terminado. Si lo hace a mí, si no lo hace a mí. Y cuando Dios, como a los 8 días, yo veo que Dios hace lo que yo le estaba pidiendo. Pero yo no cesaba de orar por esa situación por la cual yo estaba pasando. Y Dios contestó a esa petición en la cual yo estaba pasando. Porque yo no me conformo, yo soy un hombre que no me conformo. Yo soy una de las personas que si aunque yo no esté predicando, yo quiero ver algo más de Dios, yo quiero provocar que Dios suceda. Si en eso está predicando una campaña y yo puedo acercarme a un amigo y decirle, mira, el predicador te está llamando para orar por ti, etcétera, etcétera. Lo que se está hablando ya de la salvación del alma, es la salvación, un milagro que Dios usa a través de un predicador, el alma de esa persona es salva. Porque una cosa, una acción hay una reacción. Amén. Vemos que este hombre o esta gente tenía mucha fe. Mucha fe. Porque quizás si hubiera sido yo, digo, bueno, ya yo no puedo entrar. Ya, me cerraron la puerta.
A veces hasta nuestro orgullo no nos permite ver la obra de Dios. Amén, así es. Y la gente que recibe los grandes milagros es porque tiene persistencia en Dios. En todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que usted hace, la persistencia. Yo le hubiera dicho, bueno, en otra ocasión, yo sé que él va a seguir predicando. Un día él va a salir de esa casa, pero digo, yo quiero un milagro. Pero tuvo también personas a su alrededor que lo apoyaron. Él no puede entrar solo. Él no podría abrir esto ahí. Por más que quisiera eso, él no iba a abrir. Pero él encontró gente también que se unieron y dijeron, te vamos a entrar. Tú vas a salir de ahí caminando, porque ese hombre hace cosas. Gente que estaban dispuestos a lo que sea, porque usted subiese en una casa, usted rompía, donde Dios tenía que poner. Tú te puedes decir, si yo hago eso, el hombre que está haciendo los milagros, no me va a hacer nada, porque ahora va a tener que pagar ese alquiler. Y ellos, tuvo personas alrededor. Es importante las personas que tenemos a nuestro alrededor, gente que nos influencia de cosas positivas. Porque mire, si usted quiere servir a Dios, hay personas que yo creo que se arrepienten, y cuando yo veo a las personas que tienen su alrededor, digo, él quiere, pero es que él no. Si usted se arrepiente y usted sigue con el mismo círculo de las personas que lo rodeaban, difícilmente. Es difícil. Porque si usted sigue con ese mismo círculo, cuando usted quiere hacer algo, no vamos a hacer tal cosa. Ya tú estamos nosotros. Pero este hombre lo rodearon personas que eran compañeras, y yo sé que esas personas, aunque no lo dice la Biblia, pero por la actitud que hicieron, lo influenciaron a tener más fe. Ellos fue que lo trajeron. Ellos fue que rompieron allá arriba y lo bajaron. Y tenían fe también. Dice que cuando Jesús vio esto, porque Jesús, Dios, hace la cosa como Él quiere, como Él quiere. Eso nunca se va a quitar de ahí. Porque como hablamos de aquí en esta clase, vemos la omnisciencia de Dios, que no lo hemos visto porque no hemos llegado a toda la Biblia. También Dios es Dios, es omnipotente, Él hace lo que Él quiere. Usted no lo puede gobernar. Pero a veces nuestra fe no mueve, porque en otras ocasiones Marcos tiene un punto de vista donde él ve, donde él narra y él le habla a esta gente, donde él le escribe esta carta a estos judíos helenistas, y él lo que enfoca es la compasión de Jesús, es lo que enfoca esta escritura. Y en varias ocasiones él demuestra y enfoca, él tuvo compasión de él. Y Jesús, cuando lo vio, como cuando vio al centurión, que le dijo, tú no tienes que ir, da palabra y se va a sanar. Cuando Jesús lo vio, dijo, wow, cuánta fe. Y en este momento donde Jesús lo ve, porque me quedan yo creo que 5 minutos, y le dice, cuánta fe, ellos creen que Jesús le va a decir, camina. Jesús le dice, tus pecados Que son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y ellos dijeron, ¿qué creen? Porque sí era cierto que el único para ellos que podía perdonar pecados, ¿quién era? Jesucristo. Ah, Dios. Pero ellos no habían entendido, los incrédulos, que Jesús había sido enviado por Dios. Es igual como alguna gente que viene a la iglesia y están ahí incrédulos, van a una campaña, van a un lugar, y usted le dice, el Señor te sana el corazón, el Señor y dice, ¿por qué eso yo no lo veo? Yo no veo que el corazón se está limpiando, yo no veo nada de lo que está pasando, porque la gente quiere lo que se ve. Y vemos aquí, porque ya yo no puedo ponerme me quedan, ya me hicieron señal cerrado. Vemos aquí que están gente que seguían a Jesús o estaban ahí, porque si ellos dijeron eso, déjenme decir que ellos no estaban ahí. Oigan, me llama la atención. Estaban ahí los escribas. ¿Quiénes eran los escribas, Mónica? Cortamente, Ya, pero yo tengo una cosa que decir. Sí. No, una cosita, los Dígame. eran hombres que escribían y los escribían hombres
que escribían y otro libro de la escritura, o más específico, hombres que eran hábiles para enseñar la Biblia en el sentido amoderado, de tal manera que se podía llamar Teólogos, ok. Los escribas eran los que traducían la Biblia. Hacían la traducción, por eso se da el nombre de escriba, ¿verdad? Traducían la Biblia. Pero me llama la atención que Jesús le dice a este hombre, tus pecados son perdonados. Él fue a buscar pecados sanos. Él ni pensó en eso cuando no sabe que Jesús iba a sanar. Pero me llama la atención que esta gente, los escribas, dicen que estaban ahí y dentro de sí, hay una palabra que utiliza aquí el pasaje bíblico, que es criticar, ¿verdad? Porque no leímos esa parte. ¿Dónde está la partecita? Como en el 6, por ahí. En el 6. Caminaban entre sí. Pero ellos creían, no. Los escribas, los fariseos, que también eran un grupo de sectas que enseñaban la palabra, esa gente estaban con su mente sabiendo que ellos iban a creer en Jesús, pero ellos estaban ahí. Porque ellos no estaban fuera de la casa, estaban ahí. Ellos estaban con esa gente, ellos no que estaban en la multitud, así hay gente que ustedes que vienen y van a las actividades y es para calumniar y es para hacer que los que están ahí tengan menos fe. Mal defecto. Dios mío, eso es mentira. Tú ves lo que estaban haciendo. Que gente que están bien para dañar a otros. Porque ellos vinieron, ellos sacaban el tiempo. Donde quiera que Jesús estaba uno de ellos. Siempre estaba un fariseo o un escriba o un saduceo, que también era otra secta que no creía en algunas cosas, los saduceos. Y ellos estaban ahí. Nosotros tenemos que tener en cuenta, aún de gente que se sienta al otro lado, de que estamos escuchando. Porque hay gente que viene a la iglesia y no son enviados por Dios, vienen a hacer otras cosas a la iglesia. Y esta gente dice que no fue que ellos lo dijeron, es que ellos secretamente dentro de sí lo pensaron. Y con ellos pensaron, Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? En otras palabras, ellos estaban criticando internamente al Señor. Y Jesús, eso también, en su omnisciencia, él escuchaba lo que ellos estaban diciendo. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. En esta clase, porque ya yo tengo que entregar, aprendemos varias cosas. Lo primero que aprendemos déjenme por lo menos dar este pequeño resumen. Lo primero que aprendemos es que Jesús es omnisciente y ve todo lo que nosotros hacemos. Aprendemos también de esta clase que tenemos que tener perseverancia y fe para nosotros recibir lo que nosotros queremos. Tenemos también que aprender de esta clase que tenemos que rodearnos de personas que estimulen nuestra fe para nosotros creer más. Personas que estimulen nuestra fe para nosotros poder creer más. Y lo segundo, otra cosa es que hay personas que van a estar que son incrédulos. Pero el propósito de Dios no es solamente sanar lo físico, sino también sanar el alma. En este mundo hay mucha gente, la mayoría, su problema no es físico, es espiritual. Y la iglesia, la única alma que tenemos es la palabra de Dios. Yo le decía ahorita que hay gente ahí que está sediento de la palabra de Dios. Y a Jesús lo seguían porque Jesús no solamente le decía, yo soy Jesús, sino porque él contestaba las incógnitas del corazón del hombre. Y las incógnitas del corazón del hombre solamente se contestan con la palabra de Dios. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos tienen preguntas. En las universidades, repito,
En las universidades se le está enseñando en las escuelas cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y hay gente que está viniendo a la iglesia pero tiene incógnitas de la palabra de Dios. Y la única forma que nosotros tenemos, por qué la gente seguía a Jesús, era porque tenía la respuesta a esas necesidades. Nosotros como padres, como iglesia, tenemos que estudiar la Biblia. Para cuando usted ve una gente con algo, le salga con otra cosa, usted le diga, ese es lo que no cree. Eso es un ateo, ese vecino mío. Siéntese ahí con la palabra. Y cuando usted puede contrarrestar a su vecino por la palabra, diciéndole eso que tú dices, eso que te están enseñando no es verdad, porque eso es así, así, así. Su vecino va a decir, él tiene palabra de Dios. Mi profesor no tiene la razón, es él. Pero nosotros no tenemos palabra de Dios. Nosotros lo que queremos tener mucha bulla, mucha cosa, pero la gente bulla oye donde quiera por la discoteca. Entonces tenemos que tener palabra de Dios y ciencia. A Jesús le seguían porque Jesús hablaba con ciencia, porque Jesús le decía, no había un escriba y un fariseo que se le acercara a Jesús y le dijera algo que Jesús no le decía, escrito está. Y la gente estaba ahí, no, pero ese hombre no solamente tiene esperanza, ese hombre tiene palabra, porque la iglesia popular no podía contrarrestar a Jesús. Porque Jesús no solamente vino a hacer milagros, la iglesia no está aquí para hacer caridad, como creen alguna gente, que la iglesia es una caridad, eso es una añadidura. La iglesia está para que el corazón del hombre sea saciado de la necesidad que está. Y más que el pueblo judío, la gente hoy tiene más caridad que antes, porque nos estamos matando, la gente se está matando, la gente está peleando, la gente está haciendo de todo. ¿Usted sabe por qué la gente hace eso? Porque está vacío y necesita palabra de Dios. Cuando usted ve una guagua, cuando usted ve en cualquier lugar, yo dando clase me doy cuenta que la gente está vacío de Dios. La gente no tiene nada, la juventud no tiene nada. La juventud lo que tiene es toda la mentira que el mundo le está diciendo allá afuera y ellos lo dicen. Pero nosotros tenemos que apoderarnos de la palabra. Y como Jesús, yo estoy seguro que la gente nos va a seguir, la gente va a querer escuchar palabra de Dios. Ay, para la próxima semana. Es que ya no decir eso de la paz, hija. Déjanos escrito, yo aprendí mucho.